Cordial saludo para todos. Hoy vamos a tratar el tema de la honestidad en tiempos difíciles, o sea, en los tiempos de hoy, y cómo mantener la integridad en un mundo cada vez más deshonesto, más retador, más ambicioso, que no le importa sino el obtener cosas materiales, pero no le importa su espiritualidad. Así que no se lo pierdan, quédense que va a ser de mucho agrado. Para abordar el tema lo vamos a hacer a través de una historia moderna, una historia que nos cuente cuáles son los retos que tienen las personas honestas para conservar su integridad en la actualidad, donde estamos poseídos por solo tener y obtener recompensas y no nos importan nuestros valores, no nos importa qué tenemos que sacrificar, no nos importa a quién tenemos que apoyar con tal de conseguir lo que queremos. Por eso nos recordamos el viejo dicho que decían los abuelos: mijito, haga el bien sin mirar a quién. Pero hay otro dicho que decía: mijito, consiga las cosas sin hacerle daño a nadie. Pero si no puede, consiga las cosas. Estos dos dichos se contradicen entre sí, porque el primero busca el bien por encima de todo, y el segundo busca el bien egocéntricamente, solo para mí, solo para obtener ventaja. Por eso lo vamos a enmarcar en una historia, y esta es la historia de Juan. Juan era una persona campesina que nació humildemente en un hogar muy bonito conformado por papá, mamá y unos hermanos. Para no alargar la historia, Juan desde muy niño miraba cómo las personas obtenían cosas e iban adquiriendo posesiones, y él trabajaba duro, muy duro, pero la vida era muy simple, muy honesta. Él un día se sintió tentado por tener las mismas cosas que tenían los amiguitos y empezó a observar qué hacían los amigos y sus familiares para conseguir todas esas cosas ostentosas, como carros, como fincas, como paseos, como cruceros, grandes almacenes, grandes carros de las mejores marcas, los mejores vestidos, los mejores atuendos. Pero Juan dijo: acá pasa algo, porque a medida que vamos creciendo más y más y la vida nos va pasando, yo veo que ellos son, entre más tienen, más infelices. Pero Juan no tenía mucho, pero seguía siendo feliz. Siguió trabajando muy duro. Le ofrecieron una vez un negocio, uno de sus amigos. Y ese negocio se trataba de traer mercancías de otro país para venderlas en el comercio. A Juan le gustaba mucho el comercio, lo sabía hacer. Empezó y le prestaron el recurso para viajar y lo acompañaron y le enseñaron. Y viajando, fue conociendo las lidias de ese negocio, cómo se hacía, cómo se entraba la mercancía, cómo se compraba, cómo se conseguía el dinero, cómo se pagaba. Y él empezó a ver que no cuadraba y que no lo hacía feliz. ¿Y por qué? Porque le tocaba comprar dinero de dudosa reputación. Y eso lo hacía confrontarse consigo mismo, porque le habían enseñado a no vender sus principios y sus valores por nada. Se empezó a relacionar con personas que no le daban buena espina, que él miraba que no le traían nada positivo a su vida. Obviamente estaba ganando dinero, mucho más del que necesitaba, pero no se sentía feliz. Siguió escalando en estos negocios y empezó a darse cuenta que ese dinero venía de la venta de estupefacientes, la venta de cosas raras. Y también empezó a darse cuenta que su negocio no era tan honesto y que para entrar la mercancía no lo hacían de manera legal. La traían subfacturada, la traían a unos precios más baratos de lo que costaba. Y que tenían que pagarle a muchas personas para entrar la mercancía
y que esas mercancías no pagaban los impuestos correctos a su país. Juan se empezó a sentir muy mal, se sintió traicionado a sí mismo. Empezó a darse cuenta que ese mundo que él miraba en los demás muy bonito, era un mundo que no le traía nada de paz, nada de tranquilidad. Y que lo que él estaba haciendo era un delito. Estaba corrompiendo a personas, ayudando a corromper personas. Eso lo hizo sentir muy mal, porque observaba cómo en su país había mucha violencia y que él de una u otra manera estaba contribuyendo a que esa violencia existiera. Por eso Juan toma la decisión de no seguir más con ese negocio, alejarse, y prefirió empezar a escribir, a contar historias, empezar a mostrar cómo era la vida mejor, porque él no quería eso para sí. Y esa primera historia que quiso contar es esta que les estoy relatando hoy, la historia de cómo él fue un comerciante y hizo muchas cosas, pero se dio cuenta de todo lo negativo que había que hacer para poder ser alguien grande en ese comercio, en ese negocio. Y por eso, hoy en día, se la pasa escribiendo y contando historias. Historias que quieren que tú crezcas, que tú seas mejor, que tú le aportes algo a tu país, que le aportes algo a tu nación, que le aportes algo a tu familia. Por eso, hoy los invito a que me sigan en mi canal de YouTube para seguir creciendo y contando historias, historias que edifiquen, historias que enseñen a ser cada día mejor. Por eso, sígueme en todas mis redes sociales y dígame qué tema quiere que contemos, qué historia quiere que inventemos, qué historia quiere que edifiquemos.